Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, la que comenzamos hablando de autos y específicamente de uno en particular. Lo vemos ahí. Se trata del Lexus ES300H, un auto de lujo cuyo precio va desde 56.990.000 según la página de Lexus en nuestro país. ¿Por qué hablamos de este auto? Porque es el que aprobó la Corte Suprema para comprar 22 unidades para que utilicen los ministros de la Corte Suprema. No hay ningún problema con el Lexus. De hecho, lo encuentro un auto espectacular. Tampoco tengo ningún problema que valga eso, ni que alguien pueda comprarlo, pero siempre que sea con su dinero. ¿Y por qué se lo digo? Porque realmente un juez de la Corte Suprema necesita un auto de esta gama y de este valor para ir a trabajar. ¿Es tanto lo que recorre por el país y por la ciudad un juez de la Corte Suprema? Porque uno piensa que va desde su casa hasta los tribunales y ocasionalmente va a una actividad protocolar. Porque ese es el punto. Se usa con recursos del Estado que financiamos todos los chilenos. Y si uno utiliza recursos públicos, tiene que ser para eso, para trabajar y que ese trabajo justifique un gasto de este tipo. Hago una comparación. El presidente Gabriel Boric anda en su caravana con Chevrolet Tahoe, que tienen un valor aproximado de 60 millones de pesos. Pero hay diferencias. El presidente Boric, como todo presidente, tiene que ir de un lugar a otro por muchas partes de una ciudad varias veces en el día. Y dentro de ese auto se hacen muchas reuniones. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que ir resolviendo muchos temas durante el día. Y se entiende que tienen que utilizar un auto grande, espacioso, cómodo y que también sea seguro. Pero eso para un presidente que se tiene que mover por todas partes. Pero se justifica para un integrante de la Corte Suprema un vehículo de este tipo, y hay un antecedente. En 2020, el mismo Poder Judicial hizo una petición similar y el gobierno de turno les dijo que no. ¿Qué pasó ahora? ¿Se les dijo que sí? Simplemente se aprobó sin ver este detalle. Esta polémica ya empezó y todo lo cuenta Belén Saldías. And now it comes with optional digital side view monitors. No es un auto cualquiera, sino que el elegido por la mayoría de los ministros de la Corte Suprema para ser los nuevos vehículos que los movilizarán por los próximos años. Una situación que no ha estado exenta de críticas, principalmente por el alto costo en el mercado, 57 millones de pesos cada uno. Yo lamento la decisión que ha tomado la Corte Suprema y espero que prime el buen criterio y el sentido común y devuelvan esos autos. No puede ser posible que hoy día los jueces, los ministros de la Corte Suprema, que tienen que ser ponderados y ejercer la justicia, simplemente se estén dando un gustito. La decisión fue tomada en diciembre del año 2022 y luego ratificada a principios de este mes con 11 votos a favor y 2 en contra. Solo rechazaron esta renovación el presidente Ricardo Blanco y la ministra Andrea Muñoz. De esta forma se dio el vamos a lo definido por la Corporación Administrativa. La inminente compra de 22 vehículos de marca Lexus modelo ES300H, 21 para ministros de la Suprema y 1 para el fiscal judicial. La verdad es que hoy día existen autos que no son de marcas de lujo, que cumplen con varios estándares de seguridad y eficiencia, incluso híbridos. El tema de fondo es que existe una total desconexión entre los gastos del Estado y la situación económica nacional. Esto refuerza la percepción ciudadana en cuanto a que sus impuestos que pagan mes a mes están siendo malgastados. El monto total de la adquisición asciende a más de 1.200 millones de pesos, algo que habría sido visado por el Ministerio de Hacienda, tal y como señalaron desde el Poder Judicial. Es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin. Sin embargo, esto fue descartado tajantemente por la Dirección de Presupuestos. La Ley de Presupuestos 2024, aprobada por el Congreso, no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto. Es una decisión autónoma del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa. En fin, no tengo mucho más que señalar al respecto, simplemente quizás hacer un contraste. Yo, en mi caso, tengo un vehículo del 2015 con 260.000 kilómetros recorridos y todavía funciona bien. Situación que genera confusiones, ya que la solicitud no es nueva. Ya en 2020 se había intentado adquirir vehículos Lexus, 100 en total. Sin embargo, esto fue rechazado por el ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones. Estábamos en ese minuto en medio de la pandemia con bastantes restricciones de austeridad y el ministro de Hacienda, que es el que les correspondía comunicar estas noticias, sobre todo a un poder del Estado como el Poder Judicial, entiendo que se comunicó directamente con él y le dio las explicaciones del por qué no iba a aceptar esa solicitud. El porqué de la elección de estos vehículos se enmarcaría en la línea de la sustentabilidad que adoptaron hace 8 años cuando cambiaron sus vehículos a los híbridos de Toyota Camry. Estos nuevos automóviles tendrían características similares, aunque muchos apuntan a que la compra no estaría justificada. Se puede comprender que el Poder Judicial tenga una hoja de ruta basada en la sustentabilidad y en disminuir su huella de carbono, pero eso no puede ser evidentemente a través de gastos excesivamente onerosos o desproporcionados como resulta la compra de vehículos de lujo de la marca Lexus. Esto además pone un tema en discusión, que es el acceso a la electromovilidad. Claramente no se justifica a esta altura del partido, ¿no es cierto?, un vehículo híbrido. Eso quizás hace 10 años podría haber sido una opción, pero claramente a esta altura, entendiendo el avance en costo, en tecnología, en prestaciones, un vehículo eléctrico es superior a un vehículo híbrido, tanto en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Por ahora más dudas que respuestas. Incluso la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial emitió un comunicado apuntando a una preocupación por esta renovación y argumentando un uso excesivo de los recursos por parte de la Corte. Hablamos ahora del dólar porque luego de conocerse el dato de IPC en Estados Unidos, que estuvo sobre lo esperado, se pensaba que podía seguir subiendo la divisa. Sin embargo, estuvo bastante estable, pero sigue cerca de 1.000 pesos, tal como lo cuenta Francisca Suárez. El valor del dólar no baja en nuestro país. Tal como en los últimos días, se mantuvo en torno a los 970 pesos este martes. El dato sobre la inflación en Estados Unidos llega a reforzar la idea de que la Reserva Federal no hará recorte en sus tasas de interés, al menos hasta mayo, pudiendo ser incluso postergada para junio. Esto mantendría la brecha de tasas con Chile, la que aumentaría ante un próximo recorte por parte del Banco Central. La inflación, que llegó a notar un 3,1% por sobre el 2,9% esperado por el mercado, descarta por completo un recorte de la tasa de interés Fed durante la reunión de marzo, disminuyendo aún más la probabilidad de revisar un tono acomodaticio durante el quinto mes del año, teniendo en cuenta el mayor registro que señala la primera economía del mundo. Una mantención de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal contrasta con las medidas del Banco Central en nuestro país, que ha hecho fuertes recortes. Si en Estados Unidos se mantiene la tasa y acá baja, ambos factores elevan el precio del dólar. Esto ha provocado que la moneda americana alcance su máximo en año y medio. Aún así, expertos ven distante hasta el momento un dólar que alcance los 1.000 pesos. Que en realidad el IPC salió por debajo, salió por sobre lo esperado, pero igual vimos una disminución, se bajó de un 3,4 a un 3,1, se esperaba un 2,9 y esto es lo que ha estado reaccionando en la bolsa, obviamente haciendo caer en realidad los principales índices, pero fortaleciendo el dólar internacional. Llegar el dólar a los 1.000 pesos igual es difícil porque existe igual un techo técnico en realidad que es bastante fuerte y difícil de romper. Lo que sí es posible es que el alza del dólar genere un menor recorte en las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria en Chile. Esto porque gran parte de los productos son importados y se pagan en dólares. Si este sube, también puede hacerlo la inflación. Y en realidad esto también afecta al bolsillo de los chilenos, en realidad afecta el hecho de que nosotros, nuestra canasta básica, el 80%
sea importado, el hecho de que el dólar esté muy caro, esto en realidad nos afecta. Entonces en realidad es muy probable de que los próximos decisiones de tasa de interés acá en Chile muy probablemente no sean tan fuertes como los vimos la última vez, que recortaron cerca de 100 puntos base. Sin embargo, el ministro de Hacienda pone paños fríos respecto al impacto que tendría el alza en precio de los productos. El impacto del aumento del dólar sobre los niveles de precios no está siendo significativo, afecta a algunos precios específicos, como es el caso de los precios de los combustibles, pero para eso, para amortiguar ese impacto, tenemos el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles que comienza a operar en el momento en que estas presiones sean del tipo de cambio. Pero lo que vamos a ir viendo es que una vez que ya se vaya dando señales claras la Reserva Federal de Estados Unidos de iniciar la baja de tasas de interés, esas presiones se van a ir reduciendo. ¿Qué es lo que perciben las personas en las calles? En este caso, si es que quisiéramos ir de viaje, sería mucho más difícil para ir al lado más que se esté ocupando, en este caso el dólar. Pero en mi situación no me ha afectado hasta ahora. He visto que igual el tema del precio de los combustibles han ido en aumento, y uno que se moviliza ahora, sobre todo con el tema del calor, se tiene que estar movilizando en auto. Porque sube la gasolina, sube los insumos, el transporte, sube todo al fin y al cabo. Según todos los analistas, el dólar seguirá en estos valores en los próximos días. Solo queda estar atentos a lo que arroje la actividad de comercio minorista en Estados Unidos, uno de los puntos a observar por parte del Banco Central de ese país. Durante el año pasado, la producción de cobre en nuestro país cayó 1,4% según la Corporación Chilena del Cobre, muy arrastrado por la baja producción de Codelco, que cayó prácticamente 9%. ¿Qué es lo que pasará este año? Al menos el ministro de Hacienda es optimista. Ya tuvimos hacia finales del año pasado un punto de inflexión en la producción de cobre, cosa que se va a reflejar de mucha mejor manera en el 2024. El 2024, en los mismos estudios que están citados en las notas de prensa que vi hoy día, hablan de un aumento importante en la producción de cobre de Chile este año, del orden del 6%, eso va a significar mayor contribución a los ingresos fiscales, va a significar mayor aporte a las exportaciones del país, y por lo tanto es importante notar que estamos justamente en plena inflexión para recuperar y comenzar a crecer en materia de producción de cobre, cosa que debería continuar durante todos los próximos años, dados los proyectos que entran en operación. El ministro habló desde la catástrofe de los incendios en Valparaíso, y quiero mostrarle la página web de CNN Chile, porque ahí están recomendaciones que hizo el Banco Central para que puedan manipular, ese es el concepto que utilizan, billetes que hayan sido quemados por el incendio, pero que igual pueden servir. Fíjense, veamos la página web de CNN Chile, cómo recuperar los billetes quemados y cuáles son las recomendaciones para su correcta manipulación. Vamos a bajar la página web, hagamos scroll, porque salen ahí las recomendaciones. Sigamos, más allá, ahí está. Manipular los billetes con cautela. Antes de tomarlos, busque una bolsa plástica e identifíquela. Una vez embolsados, evitar escribir o colocar objetos pesados. Si los billetes están en un contenedor, no los extraiga para evitar un mayor deterioro. Evite reparar y contar los billetes, evite limpiar las monedas. En caso de billetes muy dañados que se encuentren en escombros, usar una pala para tomar los billetes y sus fragmentos. Aquí se pueden entregar los billetes para luego ser utilizados posteriormente. Son las recomendaciones que entrega el Banco Central en caso de que las personas que hayan sido damnificadas puedan encontrar algunos billetes suyos. No los voten. Aquí están las recomendaciones del Banco Central para que los puedan manipular correctamente y puedan seguir siendo utilizados. En cnnchile.com todas las indicaciones. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Hace una semana que murió Sebastián Piñera. Queremos seguir analizando el legado del exmandatario con una persona que fue su compañero de colegio y también amigo desde la infancia. Me refiero al empresario César Barros, a quien vemos en pantalla. César, gracias por estar en CNN Chile. Hola, y gracias a ti. Lo primero, el recuerdo que le deja Sebastián Piñera ya
con una semana desde que conocimos la tragedia que le quitó la vida. Bueno, y todo esto ha sido impactante, terrible, trágico. Y yo creo que ha sido muy bonito las manifestaciones del público, las manifestaciones de Chile, las manifestaciones de todo, yo creo, incluso de adversarios de él, como el propio presidente Boric. Pero igual muy impactado, o sea, una manera terrible de morir, una manera tan repentina de morir, de una persona que había aportado mucho y que seguramente iba a seguir aportando muchísimo a que Chile fuera un mejor país. Se ha hablado mucho del legado político de Sebastián Piñera, de sus credenciales democráticas, algunos las critican, otros las alaban. Pero quiero preguntarle sobre su faceta como empresario. Usted lo conoce desde que estuvieron juntos en el Verbo Divino. ¿Cuál cree que es la principal enseñanza, legado o también la forma de hacer negocios que deja Sebastián Piñera? Bueno, lo principal yo creo es decir que Sebastián Piñera partió de cero, digamos. Partió con algunos tropiezos, él llegó a Estados Unidos, fue investigador en la CEPAL y de ahí pasó al Banco de Talca, que según él me confesó, desde que él entró a ese banco, el banco estaba podrido y que no tenía mucha solución y trató de sacarlo adelante. Él fue un opositor activo al gobierno militar y yo creo que eso le costó el que después lo persiguieran judicialmente. Después de eso, él partió con Bancard, que era una idea que estaba en todo el mundo, que eran las tarjetas de crédito, y que fue recibido con bastante desconfianza, tanto por el comercio como por los bancos. Yo me acuerdo un banquero importante que decía, me mostraba la tarjeta y me decía, mira, pasarle esto a la señora es como pasarle una metralleta a un extremista. Y él, con su tenacidad que tenía, fue venciendo obstáculos y convenciendo tanto al mundo del comercio como a la banca de que era una cosa muy importante. Y luego, a partir de ahí, él formó su fortuna, que fue cuando le vendió Bancard el tema de tarjeta de crédito al Banco Santander. Y después, con mucho ojo, se asoció con amigos antiguos que tenía él de negocios, que eran los Cuetos, y compraron LAN. Cuando LAN estaba también muy mala situación, lo llevaron arriba y de ahí en adelante él fue diversificando sus cosas. Yo estuve con él en el directorio de Blanco y Negro, también incursionó en lo que era el deporte, siempre mirando hacia adelante, visitando el estadio Wimbledon, visitando el estadio europeo, para ver qué cosas más se podían hacer respecto con Colo-Colo. César. Una personalidad interesante. Respecto a esta trayectoria, ¿cuál cree usted que es la característica que le permitía vislumbrar que una apuesta podría resultar en un buen negocio, traer rentabilidad a futuro? Y lo digo también, por ejemplo, en el caso de Blanco y Negro, porque muchas veces se ha hablado que Sebastián Piñera, siendo hincha de la Católica, entró a Blanco y Negro como una plataforma política para luego poder ser presidente. La verdad que yo creo que le tuvo mucho cariño a Colo-Colo, se jugó entero mientras estuvo en ese directorio. Y respecto a por qué le iba bien en los negocios, yo creo que, como decía mi primer jefe, que fue Pepe Said, mire, César me decía, para que a uno le vaya bien en los negocios hay dos cosas importantes. Una, estudiar los negocios a fondo, y la segunda, tener un montón de suerte. Yo creo que Sebastián era sumamente meticuloso y sumamente estudioso. Y se rodeaba de gente de primera que lo ayudaba a analizar sus estrategias y a analizar los negocios en que se metía. Aparte de una tenacidad increíble para perseguir esas oportunidades, descubrirlas y después llevarlas a cabo, que no siempre era muy fácil. Cuando él fue electo presidente la primera vez, se le criticó mucho por ser millonario. Se hablaba mucho de que si ya era millonario, él también ser presidente de la República iba a ejercer influencias para beneficiarse, para hacer crecer sus negocios o oportunidades futuras. A la luz de 2 periodos al frente de la moneda, ¿usted cree que esas críticas tuvieron algo de asidero? Yo creo que no, o sea, de hecho él instauró su fideicomiso ciego, separó la administración,
Y yo creo que el problema, todos tenemos conflictos de interés, lo importante es resolverlo. Y no es el primer presidente de Chile que tenga una muy, muy buena situación económica. Si nosotros recordamos, Bernardo Higgins era un prosperísimo agricultor en la zona de Los Ángeles, dueño de la hacienda Las Canteras, y después los dos presidentes de Errázuriz fueron grandes agricultores, y así podemos seguir para adelante. O sea, digamos, y don Arturo Alessandri era abogado de las principales corporaciones de Chile, don Juan Esteban Montero también lo fue, y así no puede seguir. O sea, el presidente Alessandri había sido director y presidente de la papelera, hoy CMPC. Yo creo que no necesariamente los presidentes de la República tienen que ser ni pobres, digamos, o tienen que ser necesariamente solo académicos o solo, no sé, hemos tenido de todo. No es el primer presidente con plata, obviamente que estamos hablando del siglo XXI en que los números se inflan, pero si uno mira llevara a hoy la fortuna de Bernardo Higgins o los dos presidentes de Errázuriz, por ejemplo, por poner una idea, también serían considerados como gente de mucho poder y de mucha influencia económica. Usted mencionó entonces, César, que las condiciones de ser meticuloso, de estudiar a profundidad cada mercado en el que incursionaba, lo llevaron a Sebastián Piñera a ser millonario. También habló de la suerte. Quiero preguntarle si esas mismas características lo llevaron a ser un buen gestionador, como todos lo reconocen, a que las tareas que como jefe de Estado llevó a cabo, que dependían de la gestión, las hizo muy bien, precisamente si es por esas características que usted menciona. No todos los empresarios tienen el grado de meticulosidad y de exigencia a sus subordinados y a los equipos que lo ayudan, y la dureza con que Sebastián los guiaba, que tuvo él. O sea, yo he trabajado con más gente y la verdad que lo que me tocó al lado de él, que fue en blanco y negro, lo más cercano así, en términos de empresa, era de una exigencia brutal en términos de exigir resultados prácticos, no verbalizar cosas, sino que muéstreme por qué, muéstreme cómo, dígame cómo esto le va a resultar, digamos. Y eso es muy importante. Yo creo que ese fue el éxito que tuvo en la reconstrucción, el éxito que tuvo en la pandemia, que no es menor, que fue unificar el sector del sector público con el sector privado, algo que creó muchas resistencias. Si ustedes se acuerdan, Isquia Siches, que era presidente del Colegio Médico, lo criticó, y hoy día, ¿quién es Isquia Siches? ¿Usted por qué cree que era tanta la crítica a Sebastián Piñera por su fortuna? ¿Por la manera en que la logró? Muchos critican que el negocio de las tarjetas de crédito era junto a Ricardo Claro y él se adelantó. Eso es mentira, eso es falso, eso es un mito que está en cualquier parte, pero Ricardo Claro puede que le haya dicho, mira Sebastián, qué interesante el negocio de las tarjetas de crédito, pero el que hizo el esfuerzo, el que convenció a los bancos y el que convenció al comercio de que había que meterse en ese sistema que por lo demás estaba en todo el mundo, si tampoco había descubierto la rueda. Fue él, sin duda alguna, y él se llevó el mérito y él se llevó la plata. ¿Y por qué cree entonces que el hecho de ser millonario le generaba tantas críticas? Yo creo que generaba críticas porque en su carácter, tenía un carácter, digamos, que dentro de todas las habilidades duras que tenía, ¿no es cierto?, de inteligencia, de perspicacia, etcétera, pero no tenía habilidades blandas, lo cual lo hacía parecer de repente como maleducado, como poco gentil, pero yo creo que la izquierda nunca perdonó el que fuera de derecha y que más encima no tuviera críticas en términos de que él había sido un opositor al gobierno militar. La izquierda en Chile siempre ha creído que ellos son la mayoría social y que ellos tienen todas las virtudes morales que la derecha no tiene por haber apoyado al régimen militar y por otras cosas, y por tener conflictos de intereses, etcétera, etcétera. Cosa que ahora hemos visto que no tienen tantas virtudes y tampoco saben manejar también los conflictos de interés. Pero sobre todo en la soberbia de pensar que alguien de derecha pueda representar a la mayoría del país. ¿Cree usted que en adelante la gestión, ese concepto,
va a ser cada vez mejor aceptado luego de la muerte de Sebastián Piñera y lo que hemos visto los últimos días? Yo creo que tiene que ser aceptado y yo creo que más vale que todos los gobiernos que siguen y este también consideren lo importante que es. O sea, si este gobierno ha tenido fallas, ha sido aparte de temas políticos, ha sido de gestión, de no estar encima de los temas, de no lograr resultados, básicamente, unas por esperar situaciones, otras por conflictos políticos, pero yo creo que lo fundamental de un gobernante es entregar resultados al país. César Barros, empresario y también amigo del expresidente Sebastián Piñera, muchas gracias por su tiempo para conversar sobre el legado del exmandatario. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás, que estés muy bien tú. De esta forma terminamos la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá, CNN Chile.